Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un foro chat acerca de la violencia contra la mujer. Y me pareció tan valiosa la información que compartimos ese día tanto yo como mis colegas, que no quise permitir que se quedara solamente en ese foro chat. Es por eso que por mi parte tomé la decisión de el día de hoy compartir la información que expuse ese día con ustedes. Porque tienen que saber que en la violencia contra la mujer hay unas víctimas invisibles de las que poco se habla, pero que nosotros el día de hoy sí vamos a tomar en cuenta. Les pido por favor me acompañen en esta exposición. Muy bien, primero quiero mostrarles unos titulares para que mediten un poco respecto a ellos. A medida que vaya pasando los titulares, voy a darles unos cuantos segundos para que puedan leerlos y puedan meditar acerca de qué los conecta. ¿Ok? Vamos a verlos. Bien, de verdad que los titulares que podemos ver hasta ahora han sido realmente alarmantes. No solo por el hecho de la violencia desmedida, sino porque creo que nos hemos podido dar cuenta de qué se trata esta exposición. Pudieron notar que hay un detalle que se repite en cada una de estas noticias. La violencia contra la mujer tiene unas víctimas invisibles, y esas víctimas invisibles son los niños que padecen de esta violencia en el núcleo familiar o en la sociedad. Y es que no se han preguntado cuál es el alcance real que tiene la violencia contra la mujer. Nada más hablando de la cuarentena, imagínense nada más en este rango de tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, el encierro por varias semanas en decenas de países del mundo ha exacerbado las tensiones dentro de las familias, particularmente en los medios socioeconómicos de bajos recursos, caracterizados por domicilios más pequeños y por situaciones adicionales de estrés por la pérdida de ingresos o de empleos o por el temor a perderlos. Según los cálculos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, los casos de violencia contra la mujer este año podrían acceder a los 31 millones. Y el tema preocupante no es solo esto, es que la violencia contra la mujer tiene un mayor alcance de lo que por lo general siente. Y es que sucede que muchas veces ellas no viven solas con el agresor. Ellas viven en un núcleo familiar donde bien pueden estar los hijos en común de los dos o pueden estar los hijos que ambos hayan tenido fuera de esta relación o pueden estar algún otro tipo de parientes que sean niños, niñas o adolescentes. Y estos niños, niñas y adolescentes, sea cual sea el núcleo que les une a estas familias, también van a tener que pasar, o mejor dicho, estar expuestos a un núcleo que también les va a unir con esta situación de violencia contra la mujer. Es por ello que vamos a encontrar que los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas directas de la violencia contra la mujer cuando ellos también son maltratados física o psicológicamente por el agresor. Y también podemos conseguir
que hay niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de la violencia contra la mujer cuando el agresor no les maltrata directamente, pero el hecho de vivir bajo esta situación les provoca serios daños psicológicos. Un estudio de las Naciones Unidas define la violencia contra los niños y las niñas como el uso deliberado de la fuerza o el poder real o en forma de amenaza que tenga o pueda tener como resultado lesiones, daño psicológico, un desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte. Ahora, no solo tenemos este concepto, también siguiendo los conceptos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, se definen los malos tratos hacia la infancia como cualquier acción, omisión o trato negligente no accidental que prive al niño o a la niña de sus derechos y de su bienestar. Creo que la palabra bienestar es clave. Que amenacen o que interfieran en su ordenado desarrollo físico, psicológico y o social, y cuyos autores puedan ser personas, instituciones o la propia sociedad. Y cuando nos dice personas, instituciones o la propia sociedad, aquí estamos hablando de que abarca no solo la violencia que se pueda suscitar en el núcleo familiar, sino también la violencia a la que exponemos a los niños las sociedades como tal. Un estudio realizado por Save the Children en el año 2006 sobre el análisis de la atención a los hijos y las hijas de mujeres víctimas de violencia contra la mujer en el sistema de protección a la mujer, nos indica que los niños y las niñas son víctimas de violencia contra la mujer que se ejerce sobre sus madres, en todos los casos de forma psicológica y a veces también de forma física. El estudio pone en manifiesto que la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito doméstico también afecta a los y las menores que integran el núcleo familiar. La experiencia con los niños y las niñas que sufren contra sus madres la violencia contra la mujer hace que se tenga que buscar un enfoque que les haga sujetos inclusivos de esta violencia, no solo por el hecho de presenciarla y ser receptores activos o pasivos de la misma, sino porque participan de la propia dinámica de la violencia. Hasta hace muy poco se consideraba que los menores estaban expuestos a la violencia contra la mujer como si fueran espectadores de la misma. Sin embargo, son actores y protagonistas de esta violencia. Y es que no se han preguntado cómo afecta al niño, niña y adolescente la violencia y ser víctima directa o indirecta de esta. Existen formas de exposición de los niños, niñas y adolescentes a la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Nada más hablando del núcleo familiar. Según el psicólogo George Holden, cofundador de la Alianza de Estados Unidos para poner fin a los golpes a los niños, existen 10 tipos de exposiciones a las que se expone a los niños cuando son víctimas directas o indirectas de la violencia contra la mujer. Quiero hablarles el día de hoy acerca de estas exposiciones a las que sometemos a los niños sin darnos cuenta cuando se está pasando por este tipo de circunstancias. La primera es la perinatal. Y la exposición perinatal nos habla de la violencia física, psicológica y o sexual hacia la mujer durante el embarazo y los consecuentes cambios organísmicos que se producen en el feto como consecuencia del estrés que se genera en la mujer por la violencia sufrida. Es decir, desde antes del nacimiento, al niño, niña o adolescente le puede afectar la violencia contra la mujer. Luego tenemos la exposición en forma de intervención, que describe las situaciones en que las niñas y los niños intentan hacer o decir algo para poder ayudar a la víctima.
Tenemos la exposición en forma de victimización, que implica que los niños, niñas o adolescentes también sean objetos de violencia física, psicológica, en una agresión que se presenta en la violencia contra la mujer. Luego vamos a ver la exposición en forma de participación, que indica vigilar a la madre a petición del agresor, colaborar en las desvalorizaciones hacia ella y hacer cómplice al menor de la violencia. Vemos aquí cuando en el estudio se nos hacía énfasis en que la violencia, en el tema de la violencia contra la mujer, los niños no solo eran espectadores, sino también eran partícipes. Pues sí, sí lo son. Luego vamos a ver la exposición en forma de testigo presencial, que es cuando el niño o adolescente durante las agresiones están expuestos en la misma habitación o muy cerca, desde donde pueden escuchar cómo se produce la violencia. También vamos a ver la exposición en forma de escucha, que es cuando él o la menor son expuestos a escuchar desde otra habitación los actos violentos hacia su madre. Luego vamos a ver también la exposición en forma de observación de consecuencias inmediatas a la agresión, que es cuando los niños, niñas o adolescentes ven moretones, heridas, objetos inmobiliarios rotos, ambulancias, policías y reacciones emocionales de gran intensidad en los adultos. Vamos a ver también que existe la exposición en forma de experimentar las secuelas, que es cuando el niño o adolescente están expuestos a la sintomatología materna a consecuencia de la violencia, separación y fin de la convivencia, o también cuando están extensos a todo lo que implican los cambios de residencia. Vamos a ver también que está la exposición en forma de escuchar lo sucedido, y no escuchar estando presente, sino de aún no habiendo presenciado la situación o habiendo estado en el sitio escuchando, puede tener conocimiento sobre el alcance de las consecuencias y los hechos concretos de la misma al oír conversaciones entre los adultos. Y por último, vamos a ver la exposición en forma de ignorar los acontecimientos. Y es que inclusive, así los niños no hayan escuchado o no hayan visto el hecho, de igual forma, ellos son expuestos a alguna manera a enterarse, porque la gente, al parecer, a veces no se da cuenta de lo increíblemente inteligentes que son los niños, y que ellos no solo son inteligentes, sino también en su inocencia son bastante intuitivos. Entonces, ellos eventualmente se dan cuenta de que surgieron este tipo de circunstancias. Y cuando ignoran los acontecimientos, o mejor dicho, cuando los ignoraron en su momento y luego se llegan a enterar, estos niños, niñas y adolescentes no solo pasan por la crisis de saber que en su núcleo familiar está ocurriendo una circunstancia como esta, sino aparte pasan por la frustración del hecho de sentir que lo ignoraron, que no pudieron hacer nada al respecto. Ahora quiero comentarles un poco acerca de las consecuencias que pueden traer en los niños, niñas y adolescentes la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Primero, vamos a definir una vez más y de manera un poco más precisa a cada una de las víctimas en cuanto a los niños, hablando específicamente de los niños como víctimas de la violencia contra la mujer. Como les comenté antes, los niños pueden ser víctimas directas y son considerados víctimas directas cuando experimentan el mismo tipo de actos violentos que la madre. Por ejemplo, los niños sufren insultos, amenazas, humillaciones, desvalorización, manipulación emocional, intimidación, maltrato físico como bofetones, patadas, palizas, empujones, tirones de pelo, pellizcos, entre otras muchas cosas. Las consecuencias para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas directas son: primero, vamos a tener consecuencias físicas adicionales a las lesiones, que son el retraso en el crecimiento,
las alteraciones neurolingüísticas, las alteraciones del sueño y de la alimentación y el retraso en el desarrollo motor, entre otras muchas consecuencias físicas que pueden tener. También vamos a tener alteraciones emocionales, la depresión infanto-juvenil, la ansiedad, la baja autoestima y el trastorno de estrés postraumático. También los niños pueden desarrollar problemas cognitivos, como el retraso en el lenguaje, el absentismo escolar, el fracaso escolar, el déficit de atención y de concentración y las dificultades de integración escolar. Y evidentemente también están expuestos a sufrir temas de conducta, problemas de conducta, como la falta de habilidades sociales, la agresividad, la inmadurez, la delincuencia, la toxicomanía, entre otras muchas otras. También tenemos a la víctima indirecta, que se consideran víctimas indirectas a los niños, niñas y adolescentes cuando la agresión ocurre en su presencia y también cuando no están presentes, pero no pueden tomar distancia de sus progenitores porque las secuelas en la madre son evidentes. Ellos oyen disputas, golpes, perciben el terror y también perciben la desesperanza. Las consecuencias para los niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas son la incapacidad de las víctimas, es decir, de las madres en este caso, para atender las necesidades básicas de los niños, niñas o adolescentes por la situación física y emocional en la que se encuentran, produciendo esto situaciones de negligencia y abandono hacia sus hijos e hijas. También están expuestos a la incapacidad de los agresores de establecer una relación cálida y afectuosa con sus hijos e hijas, lo que puede generar serios problemas de vinculación afectiva y establecimiento de relaciones de apego. Eso sin mencionar que de igual forma pueden sobrevenir todas y cada una de las consecuencias que mencionamos cuando son víctimas directas, ya que sabemos que todos los niños son diferentes y todos pueden ser afectados en diferentes maneras con este tipo de situaciones. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de violencia, porque la violencia contra la mujer no es solo la que vamos a percibir o la que los niños o de la que los niños pueden verse afectados en el núcleo familiar. La violencia contra la mujer, los niños inclusive pueden verla cuando salen a la calle. Y es que, ¿cómo pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes? Presentan situaciones como esta que vemos en la foto y que sabemos que lamentablemente en nuestras sociedades son tan habituales. La circunstancia que vimos en la foto definitivamente se refiere a otro tipo de violencia contra la mujer. Una violencia contra la mujer que lamentablemente como sociedad pues prácticamente casi que estamos adaptados. Y sucede que este tipo de violencia, solo el hecho de presenciar, puede ocasionar en los niños graves daños. Y es que cómo no va a ocasionar en los niños graves daños ver en su día a día temas como la violación, el abuso sexual, el acoso, las intimidaciones sexuales en el trabajo, porque sí, es verdad, los niños no trabajan, pero en cualquier momento pueden acompañar a su madre o a su padre al trabajo y presenciar tanto el acoso como la situación tan lamentable en la cual se envuelve a la persona acosada. También los niños, niñas y adolescentes van a percibir este tipo de violencia en las instituciones educacionales y no solo pudiendo presenciar el acoso, sino también pudiendo ser educados a través de una cultura que cultive el machismo. Y no solo lo van a ver en estos lugares, lo van a ver en otros muchos lugares. ¿Ve lo preocupante de esta circunstancia, de esta situación? Y no solo lo van a ver en lugares, sino también en las noticias. Lamentablemente los niños están tan expuestos a ver cualquier tipo de noticia impactante que en la televisión van a poder conseguirse con noticias como
precisamente violaciones, abusos sexuales, trata de mujeres o inclusive la prostitución forzada. Prostitución que no solamente van a tener la oportunidad de ver en la televisión, sino que inclusive saliendo a la calle un niño puede estar expuesto a ver situaciones que se vinculen a la prostitución. Entonces, el tema está en que hay consecuencias. Hay consecuencias en los niños, niñas y adolescentes por presenciar este tipo de violencia contra la mujer que ocurre en la sociedad. Y es que a pesar de que los niños no estén expuestos a la violencia contra la mujer en sus hogares, estar expuestos en las calles, colegios o cualquier otro lugar los hace víctimas indirectas de la misma, pudiendo ocasionarles graves daños psicológicos si no nos encargamos de instruirles debidamente acerca del tema, de decirles que esto definitivamente no está bien. ¿Cuántas veces hemos presenciado una situación de acoso como esta? O inclusive, ¿cuántas veces hemos sido nosotras las que estamos en este tipo de circunstancias? Es bastante lamentable, pero ¿saben qué se hace adicional o qué se suma, mejor dicho, a esta situación tan lamentable? El hecho de que este tipo de circunstancias, que lamentablemente son tan comunes, las presencian también los niños, y los niños las ven también como algo común y habitual. Quiero hablarles un poquito al respecto, porque es importante meditar acerca de qué les estamos enseñando a los niños, niñas y adolescentes como sociedad. Yo, en la búsqueda de tener una información más profunda acerca de este tema, logré entrevistarme, por decirlo así, y plantearle algunas preguntas en cuanto al tema a la psicóloga Yaibe Mendoza, que es especialista en psicología infantil y es cofundadora de la cuenta de Instagram @infomax. Yaibe me brindó un valioso análisis de cómo puede afectar a los niños en su vida adulta cuando pasan por este tipo de circunstancias de violencia, ¿no? Tanto en el núcleo familiar como en el núcleo social. Y este valioso análisis que me dio JB, el día de hoy quiero compartirlo con ustedes. Citando las palabras exactas de JB, la actitud violenta es una mezcla entre rasgos de personalidad latentes. Si estos están allí y no tiene el niño adolescente una crianza en que se le enseña a canalizar sus emociones, sino que se le reprime, se le disciplina a través del castigo físico. La familia es muy estricta y autoritaria, o es una familia donde se cosecha el machismo, entonces es más probable que estos rasgos que están allí latentes se incrementen en la adultez y repita los mismos rasgos de violencia o los mismos patrones de violencia que vio en su infancia. Ahora, ¿saben otra cosa que es aún más invisible en cuanto a niños víctimas de la violencia contra la mujer se trata? Y es que la violencia contra la mujer psicológicamente no solo puede causar en el niño actitudes violentas que puede hacerlo un futuro agresor, sino no se habla mucho acerca de la niña. La niña presencia todo este tipo de situaciones y que, consultándolo con JB, ella me hizo saber que si la niña tiene patrones de personalidad sumisos y tiene experiencias quizás no directas, pero sí cercanas a la violencia contra la mujer, como verla en su núcleo familiar o en su ambiente social, esto podría hacerla más propensa a sufrir violencia contra la mujer de manera directa en su vida adulta. Entonces, no es solo criar sujetos que puedan ser sujetos activos de violencia contra la mujer, sino también estar criando futuras víctimas de la misma. Definitivamente
hay que analizar al respecto. Porque es importante tener en cuenta que la gravedad de las repercusiones que tiene la violencia de género son tantas, son enormes. Y no solo recaen sobre la mujer, sino también recaen sobre su descendencia. Así que todo este tipo de situación exige una visibilización y un abordaje nuevo, científico, que explique todo este fenómeno social que tenemos frente a nuestros ojos y que ocurre de maneras lamentablemente tan habituales. Al tratarse de un problema social, y no solo social, sino también de salud pública, es necesario conceptualizarlo desde un análisis que considere los diferentes agentes y factores del porqué de esta problemática, de manera que se estudien las relaciones sociales entre mujeres y hombres, y sobre todo las relaciones sociales de desigualdad. Yo les digo algo, la verdad es que esta fue básicamente mi exposición ese día, pero tal y como lo dije en mi exposición, se lo repito ahora a ustedes. El tema de las consecuencias que pueden ocasionarse en el niño, niña, adolescente, producto de la violencia contra la mujer, no son nada más los que expuse hoy. Es un tema mucho más extenso, porque acá no hablamos de las niñas como víctimas directas, no a consecuencia de, sino directas de la violencia de género. Y específicamente de las niñas que por la condición de haber nacido mujeres, se les obliga a ser madres a causa de un embarazo no deseado. Y no de un embarazo no deseado a causa de una imprudencia, sino de un embarazo no deseado a causa de violaciones sexuales. Es un tema de que prácticamente se piensa que la niña, por el hecho de haber nacido bajo el género femenino, pues en el momento en que ella tenga a otro niño en sus brazos, el instinto de maternidad la va a tomar por completo y ella va a saber justo lo que tiene que hacer y va a tener las herramientas para enfrentarse a aquel reto tan enorme. Sí, eso es lo que piensa la sociedad acerca del hecho de obligar a nuestras niñas víctimas de violencia sexual a ser madres. Y no es solo esto, es también la forma en que los colegios aún lamentablemente siguen tomando una cultura de cultivar el machismo, de no llevar la igualdad a los salones de clase, creando así en niños que tengan pues patrones latentes, violentos, un futuro agresor contra la mujer o una futura víctima de la violencia contra la mujer. Y es que les invito a meditar un poco. ¿Cuándo comienza la violencia contra la mujer? Comienza cuando un hombre maltrata, golpea, insulta o le causa algún tipo de daño a una mujer por el simple hecho de ser. O comienza desde el momento en que el niño ve en su casa o ve en la calle que a la mujer se le abusa, se le maltrata, se le acosa y lo ve de manera tan habitual que piensa que eso es totalmente normal. O comienza desde el momento en que le dices a tu hija que es bruta, que es tonta, que no sirve para nada. Y se lo dices de manera tan habitual que ella piensa que esto es verdad. Y la conviertes en una víctima de la violencia contra la mujer. ¿Cuándo comienza? Les invito que meditemos al respecto. Ahora, más allá de todo esto, quiero que vayamos al qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con respecto a este tipo de circunstancias? ¿Cómo podemos como sociedad
contribuir para que los niños, la generación de relevo, sean los que acaben definitivamente con todo el tema de la violencia de género. Pues bueno, vamos a empezar primero con lo que son las medidas inmediatas. ¿Cómo atacar la violencia de género? Yo estoy viviendo en Perú y al tratarse del país en el que me encuentro, quise brindar las alternativas que hay para poder denunciar y buscar auxilio en caso de violencia contra la mujer. El Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables brinda apoyo en todo el territorio peruano a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar. Y brinda este apoyo a través de estas siguientes opciones. Primero tenemos los centros de emergencia mujer, los cuales son 396 centros a nivel nacional y a los cuales podemos acceder acercándonos a estos centros de emergencia mujer a nivel nacional en comisarías o en hospitales. La persona encargada de la admisión va a tomar la información del hecho, ya sea violencia familiar y o sexual, física o psicológica, para tener los datos de la víctima y para derivarla al servicio correspondiente. En todo el Perú, los 245 centros de emergencia mujer regulares y un centro de emergencia mujer en un centro de salud en Santa Julia Piura atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:15 de la tarde. Y en los 150 centros de emergencia mujer en las comisarías se atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. También tenemos la línea 100, a la cual pueden comunicarse de lunes a domingo, incluidos los feriados, las 24 horas del día, desde un teléfono fijo, público o celular. Tenemos el chat 100, tenemos el servicio de atención urgente, al cual, bueno, para acceder a este sí hay que tener un reporte, aunque sea previo del caso. Y también se pueden informar más al respecto llamando al número 01-419-7260. También tenemos los centros de atención institucionales, los hogares de refugio y las estrategias rurales. ¿Ok? Ahora bien, hablando no solo del presente, no solo de los pasos a seguir en el presente, sino también de los pasos a seguir por y para el futuro. Yo les invito a que eduquen a sus hijos acerca del tema, que les hagan saber que la violencia está mal en todas sus formas y que si presencian en la calle algún abuso contra la mujer, tienen que dejarles claro que esta conducta ellos no la deben repetir, que está mal. También les invito a denunciar la violencia contra la mujer ante la policía, el Ministerio Público o las entidades pertinentes. Si son víctimas, háganlo por sus hijos. Y si son testigos, háganlo por el bien de la humanidad. Porque esas mujeres y esos niños que están siendo víctimas de la violencia de género son el futuro de nuestra humanidad. También les invito a que a los niños les enseñen el valor que tenemos todos los seres vivos, que todos los seres vivos somos valiosos, que todos tenemos derecho y que no debemos maltratar a nadie, ni tampoco permitir que nadie nos maltrate o nos irrespete. Yo les invito a que todos nos unamos y digamos no a la violencia contra la mujer y no a la violencia en general, porque juntos podemos acabar con este mal para siempre. Para mí ha sido un honor compartir esta exposición con ustedes. Espero que pues les haya servido de mucha ayuda. Espero que sirva para concientizar y para que también por medio del aprendizaje nosotros concienticemos. Porque podemos erradicar este mal y sobre todas las cosas podemos regalarle a nuestros niños un futuro mejor. Si están interesados acerca de los temas que mencioné, que pues por tema de tiempo no abordé, por favor háganmelo saber
yo con todo el gusto del mundo llevo esta información hacia ustedes, porque definitivamente tenemos que ponernos manos a la obra por el futuro de nuestros niños, y no solo por el futuro, sino por el presente, porque estas son circunstancias que los niños están viviendo en estos momentos. Así que hay que ponernos manos a la obra por ellos. Muchas gracias por haberme escuchado.